Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente en esta reunión anual del Seminario ProPymes. Por razones obvias, esta vez no voy a hablar de fútbol, pero ustedes se darán cuenta que la fecha fue elegida con una enorme precisión. Vienen eventos importantes por delante, ¿no es cierto? Esperemos que Racing se consolide campeón, que también hoy a la tarde se consolide la Unión Latinoamericana, y entonces la semana que viene podemos estar festejando una gran mayoría de nosotros. Pero bueno, la presentación, yo voy a hacer la presentación que hago todos los años, yendo de lo general a lo particular. Voy a tratar de dar algún pequeño pantallazo de qué es lo que, algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo y que impactan obviamente la actividad de la Argentina, sobre todo la actividad industrial. Luego voy a ver qué es lo que está pasando con la industria latinoamericana. Después voy a entrar en cómo impactan estas dos cuestiones, lo que pasa en el mundo y Latinoamérica, en nuestro propio país. Después voy a comentar los resultados de nuestro programa ProPyme y pasamos a las conclusiones. Así que vamos a empezar entonces con qué es lo que pasa en un pequeño pantallazo de algunas de las cosas que están pasando en el mundo y que nos impactan, ¿no es cierto? En este gráfico se ve el crecimiento del PBI, la variación anual de crecimiento PBI en los últimos años, en los últimos 6 años. Y se ve claramente dos cuestiones que son importantes para la Argentina. La primera es el decrecimiento de la actividad en China. China, que estaba creciendo a 2 dígitos, hoy está creciendo con una tasa de aproximadamente 6,5 a 7,5 del PBI, la proyección para el año 2015 es 7,3. Algunos analistas están hablando que esta desaceleración se va a prolongar y que en 3-4 años China va a tener tasas de crecimiento del orden de 4,5% anual. Menos de la mitad de lo que estaba creciendo en la década anterior y hace solo 6 años atrás. Y sin ninguna duda esto tiene un enorme impacto en el precio de las commodities, en el precio de la soja, en el precio del petróleo, en el precio del mineral de hierro, el precio del carbón y de otras commodities, que sin duda también tienen un efecto importante en la economía de nuestro país. La segunda cosa que quería recalcar en términos de crecimiento es lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil. Brasil también está teniendo volatilidad en su crecimiento. Algunos analistas hablan de un crecimiento para el año próximo de solamente 0,5 a 1%. Y el último año que estamos viendo en este gráfico es la proyección que hacen los analistas para el año 2015. Y en consecuencia esto tampoco es un viento favorable para la Argentina. Esta baja tasa de crecimiento en Brasil, la volatilidad de su crecimiento, la apreciación del real, son malas noticias. Entonces acá tenemos dos factores exógenos que probablemente impacten negativamente la actividad de nuestro país, por lo menos en el corto y el mediano plazo, en el año 2015, 2016, hasta que se estabilice Brasil y vuelva a crecer y hasta que se defina cuál es el modelo que va a seguir China, si va a ser exitoso en switchar de un modelo basado en inversión de infraestructura e inversión en capital a un modelo de crecimiento de consumo. En China se están dando factores muy importantes que impactan también fuertemente la actividad económica, que es el proceso de urbanización. China migró de un nivel de urbanización de 35% a 48% y el objetivo de la economía planificada es llegar a un nivel de urbanización del 64% en los próximos 5 años. El nivel de urbanización se mide con la cantidad de gente que vive en las ciudades contra las que vive en las zonas rurales. Y sin duda esto impacta los patterns de consumo. La gente que migra a las ciudades empieza a consumir cosas que son menos intensivas en industria, empieza a consumir más servicios, desde salud, educación, software, computación, etc. Y sin ninguna duda esto tiene también su correlato en el tema del crecimiento económico. En la parte de abajo del gráfico se ven alguna buena noticia para Latinoamérica, que es la región donde la Argentina opera y de la cual no se puede desvincular de ninguna manera. Y estos datos son demográficos, son datos de la realidad. Por ejemplo, la población de Latinoamérica alcanza 623 millones de habitantes, que es aproximadamente la mitad de China. Algunas personas estimaban que era mucho menos que la mitad de China. China tiene 1.370 millones de habitantes, Latinoamérica tiene 600 millones de habitantes, Europa, los 27 países de la Comunidad Económica Ampliada tienen 500 millones de habitantes. Y esto no es un dato menor, es una demografía adecuada. La participación de Latinoamérica en el Producto Bruto Mundial es el 8%, mientras que la de China es del 13%.
Esto está medido en dólares nominales. Estados Unidos representa aproximadamente el 23% de la economía mundial. En PBI de Estados Unidos relativo al PBI mundial en dólares nominales. Y la otra buena noticia para Latinoamérica es que el PBI per cápita, el nivel de ingreso per cápita de los latinoamericanos, es $9.500, que compara muy favorablemente contra China, que tiene $7.300 de ingreso per cápita. Conclusión de este gráfico, tenemos algunas cuestiones exógenas que van a ser desfavorables en los años por venir, de crecimiento de China que va a impactar el precio de las commodities, de crecimiento en Brasil y su impacto en nuestra actividad industrial, pero también, digamos, dentro del análisis de los fundamentals o de los fundamentales de la economía latinoamericana, tiene demografías adecuadas, de gran tamaño, que ofrecen economías de escala atractiva para la producción industrial, tiene un ingreso per cápita superior al de China, que lo coloca como un mercado muy atractivo para la venta de productos industriales, además del decrecimiento que seguramente tendrán la venta de insumos. Acá quería pararme un poquitito en algunas conclusiones que sacamos de un trabajo que nosotros hemos hecho en la Asociación Latinoamericana del Acero. Hace 4 años que hemos hecho este trabajo, estamos en el 5º año, y es un relevamiento de la actividad industrial que ocurre en los países industriales más importantes de Latinoamérica, que son México, Brasil, Argentina y Colombia. Eran los lugares donde había bases industriales más desarrolladas y más antiguas. El objetivo de este trabajo era primero hacer un diagnóstico de cuál era la situación de la industria, luego ver si tenía problemas, cuál era la causa de esos problemas, en tercer lugar, cómo estos problemas impactaban la calidad de empleo, y en cuarto lugar, cuáles eran los procesos de inversión que ocurrían en estos países que de alguna manera daban una indicación de cuál iba a ser la industria de los próximos años en Latinoamérica. La industria que nosotros vamos a producir en los próximos años es consecuencia de los procesos de inversión en los cuales hoy estamos inmersos. Y los hallazgos de este estudio son realmente muy interesantes, como vamos a ver en algunos slides un poquitito más adelante. Ahora, las conclusiones que anticipo de este trabajo, que va a formar parte de un libro que se va a editar con los 4 capítulos, situación, diagnóstico de la industria, impacto en el empleo, causas de la desindustrialización de América Latina, inversión, va a tener un 5º capítulo de recomendaciones de política pública para poder detener este proceso de industrialización y poder fomentar inversiones que reviertan el estancamiento industrial de nuestra región y, por qué no, también de nuestro país. Uno de los hallazgos más importantes de este proceso de desindustrialización, que después lo vamos a ver en números, es que el causante principal de la desindustrialización de Latinoamérica en términos de intercambio es China. El intercambio con China es muy negativo para el sector. Y acá vemos algunos indicadores. En el gráfico de la izquierda de la pantalla de ustedes, vemos el total de exportaciones de acero de China al resto del planeta. Esto está expresado en millones de toneladas por mes. Hoy China exporta al resto del planeta alrededor de 10 millones de toneladas por mes de acero. Para que tengan ustedes algunos números, macro números en la cabeza, el mundo consume 1.600 millones de toneladas por año. China produce y consume alrededor de la mitad, 800 millones de toneladas por año de acero. Consume la mitad del acero y produce la mitad del acero que se hace en el planeta. Exporta alrededor de 100 millones de toneladas de acero por año. China tiene una capacidad en exceso de sus propias necesidades internas de alrededor de 1/3. China tiene una capacidad ociosa moderna de alrededor de 270 a 300 millones de toneladas de acero ociosas. Para que tengan una idea de la importancia que tiene exportar 10 millones de toneladas de acero por mes o 120 millones de toneladas de acero por año, Latinoamérica en su conjunto consume solo 64. Es decir, que China está exportando al resto del planeta 2 veces el consumo y la producción de Latinoamérica. 1,4 el consumo y la producción de América del Norte, poniendo a México, Canadá y Estados Unidos. Y esto no es irrelevante. Las exportaciones de China a Latinoamérica también vienen creciendo exponencialmente, como se ve en el gráfico del medio, es decir, crecimiento exponencial de las exportaciones de acero de China al resto del planeta, crecimiento exponencial de las exportaciones de China a Latinoamérica y gigantesco déficit comercial de nuestro país en manufacturas de origen industrial con China.
Es decir, que China impacta la actividad industrial de la Argentina con dos vectores y de Latinoamérica con dos vectores. Uno, con exportaciones directas de acero y la segunda, con exportaciones de manufacturas que contienen acero. El déficit de manufacturas de origen industrial con China de Argentina ya asciende a los 10 billones, 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares por año, con lo que supera ampliamente el déficit comercial que la Argentina tiene también en manufacturas de origen industrial con Brasil. Como mencionaba anteriormente, uno de los hallazgos principales del estudio de Alacero es que Latinoamérica sufre un proceso de primarización de sus economías, Latinoamérica en general, y de desindustrialización. En la parte de abajo del gráfico se observa este fenómeno de desindustrialización de Latinoamérica, medido en porcentaje del PBI latinoamericano, que está en amarillo, con respecto al PBI total, porcentaje de PBI manufacturero, PBI industrial, con respecto al PBI total. Entonces hay una pérdida, era 17% y es 14%. Este fenómeno es particularmente notorio en Brasil, que era el país más industrializado de la región hace 6 años atrás. La industria, el peso de la industria en la economía brasilera decrece de 19, 20% a 13% en la actualidad, un número realmente muy magro. El proceso de desindustrialización moderno, reciente de Brasil, ha sido muy intenso. Ahora, Argentina en estos años, en esta última década, en estos últimos 13, 14 años, ha mantenido constante la participación de la industria en su PBI en alrededor de 17%. No ha sufrido el proceso de desindustrialización intenso que sufrió, por ejemplo, Colombia o Brasil. Ahora, ¿cómo comparan estos números de peso de la industria manufacturera en la economía con referencia a nuestros competidores o a otras regiones del planeta? Bueno, por ejemplo, en China, el Producto Bruto Industrial representa el 32% de su PBI y en Corea representa prácticamente lo mismo. Los países del sudeste asiático están en alrededor de 27-28%. Entonces, dos fenómenos o dos cuestiones relevantes de este gráfico. Primarización de la economía, desindustrialización de Latinoamérica, fundamentalmente concentrada en la producción industrial de Brasil. Argentina mantiene constante sus porcentajes de producción industrial referidos a su PBI, pero estos grados de industrialización son absolutamente insuficientes si lo comparamos con otras regiones o países industriales, como China, como Corea, como el sudeste asiático, que prácticamente están hoy en niveles de industrialización que son el doble del nivel de industrialización de Latinoamérica. Ahora, esto es una fotografía de lo que pasó hasta ahora. La Nata diría es un hecho, no es una opinión, es un hecho. Ahora, ¿qué va a pasar con la industria latinoamericana en los tiempos por venir? Lo que va a pasar en la industria latinoamericana en los tiempos por venir depende de las políticas públicas, depende del estado de la economía, depende de los vientos que soplen a favor o en contra en cada uno de nuestros países, pero depende también del grado de inversión que nosotros estamos haciendo hoy en industria, porque eso es lo que marca cuál va a ser la capacidad productiva de los próximos años. ¿Y qué pasa en la inversión en Latinoamérica? La inversión de Latinoamérica y también de Argentina, obviamente, no es suficiente para sostener un crecimiento industrial adecuado. Acá se ve en la parte de abajo cuál es la formación bruta de capital o el porcentaje de inversión referido al PBI. Argentina y Brasil tienen porcentajes de inversión del orden de 18%. Mientras que Corea tiene 30% y China tiene 47%. Entonces, conclusión de los dos gráficos: primarización de las economías en Latinoamérica, fuerte impacto de este proceso en Brasil. Latinoamérica no tiene un desarrollo industrial comparable con sus competidores en el resto del mundo y mirando hacia adelante los niveles de inversión que tenemos referidos a nuestro PBI son magros si los comparamos con los países o regiones con las cuales competimos. Entonces, más allá de los vientos favorables o desfavorables que tengamos y de las políticas públicas que sepamos diseñar, Latinoamérica tiene un problema serio y Argentina tiene un problema serio de inversión, que me parece que marca la agenda política y la agenda económica de los tiempos por venir. Viendo lo que ocurrió en el mundo, o algún indicador simple de lo que ocurrió en el mundo, de crecimiento fuerte en China y su impacto en las commodities, de crecimiento y volatilidad en Brasil, apreciación de su moneda
con el consecuente influencia que va a tener en la industria argentina. Proceso de desindustrialización intenso en Latinoamérica, fundamentalmente en Brasil. Un nivel de inversiones magro para sostener un crecimiento industrial que necesita nuestro país para dar empleo de calidad. Nosotros lanzamos, yendo a la micro, continuamos con la evolución de nuestro programa ProPyme, del cual participan muchos de ustedes. Y las demografías o los datos estadísticos de este programa son básicamente los siguientes. Tenemos 683 clientes y proveedores participando del programa. Hasta el momento se han capacitado en el programa ProPyme alrededor de 12.500 personas, desde que comienza el programa en el año 2008. Estamos en este momento lanzando un fuerte refuerzo a la asistencia a empresas, a colegios y a escuelas técnicas nacionales y regionales, con el objetivo de fortalecer el tejido educativo en carreras duras como son las carreras técnicas. Hemos desarrollado hasta el momento alrededor de 720 diagnósticos de ingeniería industrial y diagnósticos técnicos de las compañías que participan en el programa. Y llevamos invertido alrededor de 49 millones de dólares, 50 millones de dólares en apoyo financiero para proyectos de inversión. Es decir, que el programa hasta el momento sigue manteniendo vitalidad, sigue teniendo actividad muy relevante, seguimos empleando e invirtiendo recursos para que el programa se potencie. ¿Por qué lo hacemos o por qué creemos que es importante fortalecerlo? Lo hacemos con la convicción de que el programa es exitoso, de que el programa prueba que las empresas de insumos, las empresas grandes, las empresas que tienen cadenas multinacionales o que tienen posibilidades de expandir sus actividades al resto del planeta, tienen la responsabilidad, tienen la obligación y tienen además el deber de fortalecer sus cadenas industriales, fortalecer a sus proveedores, fortalecer a sus clientes, porque en definitiva la competitividad y la competencia de estas grandes empresas no se da tanto en la arena de su propia tranquera de competitividad, sino en la competitividad y el desarrollo y la eficiencia de sus clientes y proveedores, que obviamente le transmiten grados de eficiencia o ineficiencia relativa vis a vis los competidores. En consecuencia, el fortalecimiento de la cadena de valor, el fortalecimiento del tejido industrial es una necesidad y es una obligación y es una responsabilidad de nuestra compañía. El programa es exitoso y tratamos de buscar alguna métrica para medir el éxito del programa y nos encontramos con estos datos. Medimos el desarrollo de las empresas que participan en el programa ProPyme y lo comparamos con similares indicadores de 240 pymes metalmecánicas relevadas por la Fundación Observatorio Pyme. En definitiva, comparamos cómo le fue a nuestras empresas contra 240 empresas metalmecánicas medidas por un observatorio técnico independiente y medimos algunos vectores que mostraban el crecimiento o la salud relativa de estas empresas. El grupo de nuestras empresas, por ejemplo, entre el año 2004 y el año 2013 creció 4 veces en ventas, mientras que las 240 empresas del Observatorio Pyme crecieron 2 veces. Entonces, en términos de crecimiento de facturación, la muestra de nuestras empresas duplicó el crecimiento de las empresas pyme metalmecánicas relevadas en el Observatorio Pyme. Si medimos, por ejemplo, el nivel de exportaciones, las empresas ProPyme participantes del programa y relevadas en esta muestra crecieron de 100 a 354, mientras las empresas del Observatorio Pyme, 240 empresas metalmecánicas, lo hicieron de 100 a 243. El nivel de inversiones prácticamente se triplicó entre el año 2004 y el año 2013, mientras que las empresas comparables se duplicaron. Y las dotaciones crecieron en 50%, mientras que las empresas de metalmecánica del Observatorio Pyme se mantuvieron constantes. Es decir, que en medida la salud de las empresas pyme participantes del programa, comparándolas con otras empresas pyme en 4 dimensiones, las ventas, las exportaciones, las inversiones y la dotación,
El éxito del programa está probado porque compara prácticamente con una performance que duplica el promedio de las pymes relevadas y comparables. Esto demuestra de alguna manera que dentro del tejido industrial argentino, las compañías que estimulan el crecimiento, la inversión, las exportaciones, las ventas y que le dan acceso a las empresas que forman parte de su cadena de agregación de valor a otros mercados, tanto para sus exportaciones cuanto para sus compras, demuestran que vitalizan y estimulan el crecimiento y el desarrollo de estas empresas, lo cual se refleja después en interesantes números. Entonces, y hasta acá, como resumen, panorama que para la Argentina hacia adelante demostraría que algunos vientos pueden cambiar de ser vientos a favor a ser vientos en contra. Tenemos deberes pendientes y una agenda institucional, política y económica relevante, en mi criterio, tendría que estar orientada a fomentar la inversión, porque la inversión es crecimiento, porque la inversión es empleo, porque la inversión es desarrollo y porque la inversión es empleo de calidad fundamentalmente. Las empresas de nuestro programa están siendo exitosas y están teniendo éxito comparadas con otras empresas que no tienen estos estímulos. Vamos a entrar ahora en la última parte de la presentación, donde les preguntamos a las empresas cómo ven, cómo pasaron el año 2014, qué les ocurrió en el año 2014 y cómo ven el año 2013. Esto es una muestra de 157 empresas pyme de nuestro programa. Son las mismas empresas que venimos relevando desde hace muchos años para tener la evolución de cómo es que ellos ven el desarrollo de sus negocios. Lo que están viendo en este momento es la encuesta realizada en el año 2013. Esto es lo que yo presenté en el seminario anterior. Y fíjense de estos números el extremo derecho, la barrita del extremo derecho. Es lo que las empresas creían que les iba a ocurrir en el 2014. Entonces, parados en diciembre de 2013, las empresas creían que el nivel de facturación del 2014 iba a ser muy parecido al del 2013, creían que sus exportaciones iban a crecer el 7%, que sus inversiones iban a decrecer en millones de dólares un 7%, y creían que el empleo se iba a mantener prácticamente constante. Entonces las empresas en diciembre de 2013, mirando lo que les iba a ocurrir en el 2014, avisoraban o pronosticaban estabilidad en la facturación y en el empleo, decrecimiento de las inversiones, tal vez por algún tipo de incertidumbre, crecimiento de sus exportaciones. ¿Y qué fue lo que realmente pasó en el 2014? Ahora voy a agregar en el gráfico el dato real del 2014. Y vemos que las empresas que participan del programa se equivocaron en su pronóstico. Y lo que ocurrió en el 2014 es lo que se ve en este gráfico. El nivel de facturación decreció 14%. El nivel de empleo se mantuvo relativamente constante, es decir, no hubo desvinculaciones, no se disminuyó el payroll de personal. Las exportaciones bajaron 13% contra el 7% que se estimaba de crecimiento y las inversiones crecieron un poco más de lo que se estimaba al 11%. Fíjense ustedes también qué interesante que el nivel de inversión de estas empresas en el año 2012 ascendía a 134 millones de dólares y en la actualidad es de 105 millones de dólares, es decir, que hay una caída de aproximadamente 25%. Esto es lo que ocurrió en la realidad del 2014. Entonces las empresas tuvieron en el 2014 un año algo peor que lo que estimaban. No impactó el empleo, impactó la facturación, impactó las exportaciones y la habilidad y la productividad y la competitividad de colocar sus productos en el exterior, impactó también sus inversiones. Y el último capítulo que vamos a comparar y que vamos a retomar el año que viene es cómo ven las empresas hoy que va a ocurrir en el año 2015. Esto es las mismas empresas consultadas, cómo ven la economía del 2015, teniendo en consideración todas las cosas que van a ocurrir. Un año electoral, el nivel de inflación que es, el nivel de apreciación o no que es. Y estas son las expectativas de nuestras empresas pymes para el año próximo. Parecen bastante cautas y dicen el nivel de facturación y el nivel de empleo
prácticamente van a ser el mismo que el real del año 2014. Las empresas no ven modificaciones relevantes en el nivel de ventas y en el nivel de empleo del año 2015 referido al real del 2014. Nuevamente estiman un crecimiento de las exportaciones. Recuerdo que el año pasado habían estimado 7 y después cayó 11. Estiman un crecimiento de las exportaciones y también estiman un pequeño decrecimiento en las inversiones. Es decir que, como resumen, las empresas creen que el año 2015 va a ser bastante similar al 2014, que no va a haber modificaciones relevantes ni en el nivel de facturación, ni en el nivel de empleo, ni en el nivel de inversión. Van a continuar con el nivel de inversión que tenían en este momento, que es bastante más bajo que el que tenían en el año 2012. Y piensan que parte del crecimiento de productividad de sus compañías va a poder canalizarse exitosamente en ventas crecientes al exterior, pero levemente crecientes, solo de 6%. Entonces, como resumen, las empresas tuvieron un año 2014 peor que avisoraron en diciembre del 2013, están esperando para el 2015 que se repita aproximadamente el 2014. No observan las empresas ProPyme que lo que está ocurriendo en el mercado vaya a impactar fuertemente, ni su nivel de actividad medido en empleo, ni su nivel de actividad medido en facturación, ni su nivel de inversiones. Para terminar, y las conclusiones, la demografía y las características reales de Latinoamérica nos ofrecen a la Argentina y a la región un alto potencial de desarrollo. Tiene una demografía importante, tiene una masa crítica importante y economía de escala, tiene un ingreso per cápita importante, tiene una población, y sobre todo la Argentina y los países industriales, relativamente educada para poder sustentar procesos industriales relevantes. La desindustrialización de la región afecta la calidad de empleo. Y la calidad de empleo me parece que es sustancial para sostener sistemas educativos que puedan permitir el crecimiento y el desarrollo de nuestros países. No es lo mismo un empleo industrial que un empleo primario. El empleo industrial contiene horas de ingeniería, contiene horas de colegios técnicos, contiene horas de investigación, horas de desarrollo, y el nivel de agregación cultural y educativo es bastante más profundo que el de algunas actividades más primarias, por ejemplo las mineras o la de extracción. China, en mi criterio, es la gran amenaza industrial de nuestra región. China no es una economía de mercado. Es erróneo hacer convenios comerciales con China basado en el reconocimiento de que China no es una economía de mercado, con lo cual nos limitamos de poder hacerles denuncias de dumping bajo sistemas acelerados de protección y poder hacerle denuncias de subsidios. China ofrece a los países latinoamericanos el canto de sirena de apoyo para sus procesos financieros, basado en un nivel de reservas excepcionalmente alto en China. Ese canto de sirena, en mi criterio, es peligroso para la actividad industrial de nuestras empresas, tanto la siderúrgica cuanto la de su cadena de valor. China es una amenaza para nosotros. China no paga dividendos, China no paga intereses, China no tiene mercado de capitales, China no responde a las características más básicas de lo que describe la literatura como una economía de mercado. Por eso el 35% de las denuncias de dumping de la cadena de metalmecánica de valor del planeta están orientadas a combatir prácticas desleales de China. Un tercio del total de denuncias de dumping y subsidio del planeta Tierra son para actividades, en el sector metalmecánico, para actividades que provienen de China, en todos los países de la Tierra. Los programas de integración y formación y fortalecimiento de la cadena de valor son exitosos y esto que vimos hoy es una muestra de eso. Las empresas tendrían que dedicar más recursos a fortalecer su vinculación con los proveedores, fortalecer su vinculación con los clientes e invertir en el desarrollo de ellos, porque se forma un círculo virtuoso que redunda en una situación en la que todos ganan. El desafío mirando hacia adelante es poder convencer al poder político de la implementación de políticas públicas que propendan al desarrollo basado en la inversión. La inversión es crecimiento, la inversión es empleo, la inversión es igualdad de oportunidades, la inversión es equidad en la distribución del ingreso, la inversión es crecimiento. Muchísimas gracias.